Esta masterclass tiene por nombre Danza, Movimiento, Terapia y Embodiment, ¿vale? Lo que sí me gustaría aclarar antes de empezar la sesión es que uno de los objetivos de dar esta masterclass es poder hacer un abordaje pequeño dentro de lo amplio que es esta especialidad y poder valorar un poco la posibilidad de poderlo añadir como cuarta especialidad en nuestros másters. Como ha dicho la compañera, soy de la casa, llevo ya varios años trabajando en ISEP y creo fielmente en la potencialidad que tiene el cuerpo y de los mensajes que emitimos continuamente sin ser conscientes de ellos. Por eso me he dedicado y me he especializado prácticamente toda mi vida en el área del corporal. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer hoy, en esta hora y cuarto que tenemos, hora y media, con preguntas, es hacer un abordaje a los puntos que más difieren del resto de terapias creativas, ¿no? Las terapias creativas ya sabemos que forman parte de teatroterapia, musicoterapia, arteterapia y estaría danza, movimiento y terapia. ¿De acuerdo? Entonces, me centraré concretamente en el apartado de Laban y su análisis del movimiento, porque considero que es ahora entraremos en materia, pero considero que es uno de los mayores diferencias en cuanto a la estructura y metodología que tiene respecto al resto de másters o de disciplinas por las artes, ¿vale? Entonces, no os veo, la pantalla no está, pero veo que los que estáis conectados. Solamente que si tenéis preguntas, mejor que hacerlas en el chat, pido que las hagamos en preguntas y respuestas para que al final de la sesión pueda ir contestándolas, ¿vale? Entonces, vamos a pasar a compartir la pantalla. Os explico un poco la estructura de la sesión. Vamos a comenzar con la parte teórica, hacer este abordaje y después vamos a pasar con una parte práctica porque como cuerpo que se trata no podíamos dejarlo solamente en la teoría, ¿vale? Entonces voy a compartirlo. Si alguien tiene algún problema técnico, más que nada, por favor escribid que lo pueda ir leyendo, ¿vale? Vale, pues damos paso. Vale, pasamos, las pautas ya las hemos dicho, ¿vale? La estructura de la sesión. Vamos a ir con 5 aspectos, ¿vale? Que para mí podrían conglomerar un poco el apartado que quiero resaltar de la especialidad de la danzaterapia, que es poner un poco en contexto qué es el método Laban y qué aportó a la danza y al movimiento. Cuáles son los factores del movimiento, que es espacio, tiempo, peso y flujo, y qué aspectos generales se aprecian en el análisis del movimiento. Y como último, introducir en el concepto de embodiment. Vale, así como no sé, como no da tiempo a saber de qué áreas venís o si sois cercanos o lejanos de la danzaterapia, no por menos pues, debo hacer una mención a cómo fueron los inicios de la danza, fusionándolo con la terapia. Y esto está englobada junto con las terapias creativas, como he dicho anteriormente, y surge a inicios de los años 20 en Estados Unidos. Y surgió de un grupo de bailarinas que reclamaban el protagonismo del cuerpo y de la expresión libre. Las dos grandes por antonomasia fueron Isadora Duncan y Mary Whitman. Ellas eran bailarinas y entonces estaban en una época donde la técnica y la rigidez era como lo que primaba. Entonces ellas fueron dándose cuenta que efectivamente había una expresión libre que la técnica no les dejaba explorar. Años después, no muchos más, pero se fueron dando y las madres de la danzaterapia las nombro porque considero que son importantes, previas como tenerlo en cuenta. Fueron Marianne Chase, Trudy Shop, Mary Whitehouse, Liliane Spenac y Irma Bertenif, ¿vale? Ellas fueron las que apostaron
la gran mayoría venían de la danza, no eran médicos, no eran enfermeras, no eran psicoanalistas, venían de la danza, pero todas estaban muy influenciadas por el trabajo de Freud, de Jung, de Winnicott, de Adler, y habían estado, compartiendo su trabajo. Entonces, la conclusión, ¿no? o su gran descubrimiento fue que las teorías de Freud y de Jung fueron reveladoras absolutamente en la época, pero ellas dijeron que qué pasa con el cuerpo, ¿no? ¿Qué pasa si todo esto podemos bajarlo, ¿no? O sea, como la acción de bajarlo, de atravesarlo, de ser atravesado por el cuerpo. Entonces esto les permitió ampliar su conocimiento del comportamiento humano y observar desde otros ojos, no solamente desde el foco de la mente, sino decir, vale, o sea, todas estas teorías pueden ser transversadas, ¿no? Hacer un eje transversal junto con el cuerpo. También, por otro lado, resaltar que los 4 métodos principales de la danzaterapia son la técnica de la danza, como bien hemos dicho, la imitación, la improvisación y la creación. Que estas 4 están interrelacionadas las unas con las otras, ¿vale? Entonces, se pueden ir sacando conclusiones una vez que se pueden trabajar por separado, pero cuando se juntan es cuando puede verse realmente un poco la composición del ser humano, ¿de acuerdo? Desde el movimiento siempre. A lo largo de la historia se han ido desarrollando también diversos métodos, ¿vale? Resalto los 3 mayores dentro de la danzaterapia, como es el análisis de Laban, ¿vale? Que es el que estudiaremos ahora, el Movement Psychodiagnostic Inventory y el perfil del movimiento de Kestenberg, ¿vale? Como bien hemos dicho, nos vamos a centrar en el de Laban, ¿vale? Porque fue uno de los más expandidos en Europa, porque Laban fue un austriaco, ¿vale? Artista, bailarín, coreógrafo, amante de la arquitectura y del arte dramático, entre otras muchas inquietudes. Él empezó a desarrollar su método por Europa en la mitad del siglo XX. La primera escuela la creó en Zurich, ¿vale? Entonces, ¿qué aporta Laban en el movimiento? Se dedicó a observar, describir y categorizar los tipos de movimientos que existen en el ser humano, pero no solamente en la danza, o sea, que se realizan en la vida cotidiana, en el trabajo, en todas las actividades, ¿vale? Incluidas el deporte. Aprendemos a movernos de una determinada manera desde que somos pequeños y esto es lo que nos va dando un tipo de calidad de movimiento. Esto lo que hizo él fue encasillarlo, ¿no? Encasillarlo, pero no lo malentendamos. Encasillarlo para darnos la libertad de poder entender su movimiento. No es desde algo cerrado e inamovible, ¿de acuerdo? Otro de los puntos fue que exploró e investigó las posibilidades del movimiento en muchas áreas, en la danza, en el teatro, la psicoterapia, la danzaterapia, deportes, terapias físicas, educación. Por eso que los aportes que hizo él y en sí la especialidad de la danzaterapia lo que hace es poder ser aplicada en muchas áreas de nuestra vida, no solamente en la danza o no solamente en la terapia. Recoge un gran abanico de posibilidades de aplicación. Y por otro lado, incorpora múltiples disciplinas como la psicología, la psicoterapia, la anatomía, la kinesiología, en fin, bastantes más. Y por otro lado, cambia la forma de entender y aprender la danza en una sociedad mecanizada. Volvemos un poco a las que estuvimos mencionando al inicio, con Mary Wigman, con todas las predecesoras. Ocurría que estaban en una sociedad donde lo mecánico era lo que primordiaba, lo mecánico y lo mental y lo racional. Entonces sí que se sentía como un alejamiento del cuerpo. Entonces era como que se funcionaba solamente desde el cerebro. Entonces lo que incorporó fue quitar de alguna forma la técnica de la danza. No por eso es que no tengamos que tener técnica, pero esto es otro tema. Pero pasa por la espontaneidad y por la improvisación, ¿vale? Para reconectar con uno mismo. Digamos que
la danza en sí es terapéutica, se puede decir, ¿no? O habremos oído alguna vez. O el arte en sí es terapéutico. Sí, pero lo que aporta, el cómo lo utilizo, es lo que diferencia de que sea danza o de que sea danzaterapia, ¿vale? ¿Qué hago yo con lo que me pasa? Dentro de una técnica no se puede apreciar lo que me está pasando a nivel personal, porque estoy más centrada en una coreografía, porque estoy más centrada en unos pasos, porque estoy más centrada en un resultado final. La diferencia es, se quita la presión del resultado final y nos centramos en la espontaneidad y en la improvisación. El resultado que da es lo que se le puede llamar para trabajar, ¿vale? Es en ese lugar donde se puede externalizar. Externalizar hablamos ya a niveles más como de conflictos, de emociones, de sensaciones, ¿no? Que aparezcan, que son nuevas o que creen o conflicto o angustia o etc. ¿Vale? Es desde ahí. Factores que influyen en la persona al adoptar determinada actitud. ¿Vale? Ya solamente con movernos se nos están moviendo cosas, digamos, ¿vale? ¿Cuáles son los aspectos que influyen según la van? El espacio, el tiempo, el peso y el flujo, ¿vale? Al identificar la acción, se puede determinar el esfuerzo presente o que predomina respecto al resto del individuo. Desde ahí ya se pueden empezar, como terapeuta, a poder hacer un uso adecuado y análisis del cuerpo desde ese mismo movimiento, ¿de acuerdo? Desde esa conjunción de factores. Vale. Comenzamos por el 1, que es el espacio, ¿vale? Ahí es donde viene el gran concepto que es la kinesfera de la mano, ¿vale? Entonces, no sé si se me ve cuando yo hago un gesto o está solamente la pantalla compartida, Tony. Bueno. Bueno, se ve bien, con la pantalla compartida y cuando mueves. Vale, ok. Vale, digo por si hago algún gesto que se vea y si no, lo vamos a hacer luego en la parte práctica, ¿de acuerdo? Así que no hay problema. La kinesfera. La kinesfera, según la van, es la idea de estar rodeados por una kinesfera, ¿vale? Esta kinesfera comprende el límite de extensión desde que abrimos las extremidades, ¿vale? Superiores e inferiores, y cuerpo y tronco, ¿de acuerdo? Se realizan movimientos en relación con la expansión hacia afuera y el acercamiento hacia adentro, ¿vale? Y nos divide de la parte superior de la parte inferior, ¿de acuerdo? Entonces ese sería el plano horizontal, ¿de acuerdo? Dentro de esto, del otro plano, está el sagital. El plano sagital sería el perpendicular al suelo, ¿de acuerdo? Divide el cuerpo y su movimiento de atrás hacia adelante y viceversa. Y el vertical sería cuando pongo las dos manos, las dos extremidades superiores hacia arriba, ¿de acuerdo? Entonces sería perpendicular al suelo. Sus movimientos son ascendentes y descendentes. Todo lo que comprende estos movimientos, ¿de acuerdo? Decir que la kinesfera se mueve si nosotros nos movemos. La de cada individuo, independientemente, no es solo en la danza. Es un espacio que nos rodea, da igual hacia dónde nos movamos, ¿vale? Las direcciones de la acción en movimiento. Existen 8 grandes direcciones por las que se rige el ser humano, que está hacia adelante, izquierda adelante, derecha adelante, izquierda, derecha, izquierda atrás, derecha atrás y atrás, ¿vale? En estas 8 direcciones nos movemos, podemos realizar todos los movimientos. Entonces ya está en cómo pasamos el flujo entre unas a otras, pero en principio él hace estas 8 diferenciaciones y divide también en 5 niveles del ser humano. Podemos estar en el bajo, que es completamente tronco y extremidades están abajo, solamente se puede mover la cabeza o ligeramente los brazos. Está el medio bajo, que es cuando la cabeza y parte del torso junto con las manos y el antebrazo y manos se pueden mover. El medio, que es cuando la cadera ya se empieza a elevar o se asienta en el suelo,
que puede coger otros tipos de movimiento. Luego estaría el medio alto, que es cuando ya empieza la planta del pie a apoyar en el suelo. A partir de ahí con piernas o rodillas flexionadas. Y el alto, que sería levantado completamente. ¿Vale? Y luego tendríamos 3 tipos de extensiones o de distancias. La distancia cerca, que sería casi con el contacto, ¿vale? Contacto a contacto. El normal yo pongo normal, pero esto siempre es aplicado, hay un aspecto que difiere mucho, que es la cultura. Las diferencias de relación de los países del norte varían mucho a países del sur, ¿vale? Entonces, lo que para nosotros un acercamiento es correcto, para alguien igual del norte, del norte de Europa o de países donde las distancias son mucho más alejadas, puede invadir, ¿vale? Y lejos, que es a partir de esa distancia que no vamos a decir, pero sería 1 metro, 1,20 m, ¿de acuerdo? Y luego también, por último, estaría la trayectoria en el espacio. ¿Cómo nos desplazamos por el espacio? ¿Vale? Yo estoy en el punto A y quiero ir hacia el punto B. Yo puedo ir de forma directa, ¿vale? Que ya nos está dando información también de la persona que está cruzando el espacio del punto A al B. Puede ser curvado, ¿de acuerdo? O sea, entonces es que busca diferentes espacios para llegar a un punto, no es directo, y puede ser el angular. El angular, como bien hace el nombre, es ir buscando ángulos hasta llegar a ese otro punto que se quiera acceder, ¿de acuerdo? Vale, otro punto que me gustaría resaltar son los espacios en la danza. Hablo en la danza, pero aplicado también en un espacio danzaterapéutico, ¿de acuerdo? Está el espacio personal, que es el que comprende la piel hacia adentro, todo lo que nos pasa interiormente. Es el que está relacionado con la intimidad, con las sensaciones, con los dolores, y es del espacio que menos se habla. Tendemos siempre como a dejarlo desde un lugar mucho más íntimo. Luego tenemos el espacio parcial, que es el que comprende desde la piel hacia afuera. Por ejemplo, cuando estiramos, ¿vale? Una extremidad. Este sería el espacio parcial, ¿vale? Da igual la dirección que sea, ¿vale? Yo me estoy desplazando ya desde algo, ¿vale? Desde un lugar parcial. El espacio total sería la combinación o la fusión de los dos anteriores. Yo me muevo generado por algo interno que me pasa. Yo tengo determinada emoción y me muevo desde ese lugar. Entonces, reactiva algo interno, el espacio personal está activando o está dando pie a que el espacio parcial se mueva. El espacio social. El espacio social son las relaciones sociales que se establecen las personas. Por ejemplo, cuando compartimos el bus, ¿no? Estamos sentados y ahí estamos compartiendo un espacio social. Cuando compartimos un desayuno en una mesa con la familia, el sofá, una habitación, entramos en una sala de espera, un escenario, ¿vale? Que ese sería el punto 5, ¿no? Que es el espacio escénico, pero con la diferencia que en el punto 5 hay una mirada desde fuera, que en este caso sería o el director escénico o el danzaterapeuta o danzaterapeuta, que son los que tienen el ojo puesto en el movimiento de la persona que se mueve en el escenario, ¿vale? Por tanto, ¿a qué va a estar atento? El movimiento rítmico y artístico de esa persona, ¿vale? Vamos a dar paso al punto número 2, que es el tiempo. Y podemos resaltar que Lavand definía el movimiento en 3 características: duración, velocidad y ritmo. La combinación de estos 3 factores es lo que contribuye a la riqueza de la expresión de la danza. Cuando hacemos como una valoración, ¿vale?, del movimiento de una persona en concreto o de un grupo, pero eso sería otro tema, ¿vale? Las 3 características que tendríamos en común serían duración, velocidad y ritmo. Dentro del tiempo, en el movimiento, la danza puede ser rápida o lenta, que sería el sostenido o es súbito, ¿vale? Con todos los matices de alrededor. Esos serían otro de los aspectos que tendríamos también para observar desde un análisis del movimiento.
cómo es el movimiento de determinada persona. Es rápido, es lento, sostiene. ¿De acuerdo? Vale, vamos a pasar al punto 3, que es la energía, ¿vale? Peso o energía. El peso o energía es lo concebido como un elemento fundamental en la expresión del movimiento, porque permite a la persona vencer la fuerza de la gravedad, lo que nos da hacernos cargo, hacernos conscientes de nuestro peso, es lo que va a variar o lo que nos va a dar el dinamismo en el movimiento. A menor conciencia de nuestro movimiento, de nuestro peso y de nuestra energía, menos cualidades de movimiento tenemos, ¿vale? Aunque muchas las vamos a conocer, por las que voy a decir ahora, de una forma inconsciente, ¿vale? O no razonado, ¿no? La energía puede ser fuerte o débil, ¿vale? Aplicado a fuerte o débil, podemos, y diferencia la VAN, las 8 acciones básicas y sus derivadas, ¿vale? Golpear, las que están en mayúsculas serían las básicas, y derivan a estas acciones y más. Golpear, ¿vale? El acto de golpear, ¿vale? Que es dar puñetazos, empujar, clavar, ¿vale? Todas las acciones que tienen que ver con esta dirección. La siguiente es hendir, que tiene que ver con lanzar, con pegar, con azotar, ¿vale? Ya voy un poco rápido, pero casi podemos ir viendo, imaginando, o incluso podéis ir también practicando un poco. Luego lo vamos a hacer en la parte práctica, ¿eh? Pero bueno, si queréis ir como viendo cómo va cambiando la calidad de la acción, dependiendo en cuál estemos, ¿vale? Dar toques leves. Dar toques leves es como agitar algo o dar golpecitos, ¿vale? O cuando se llama la puerta muy suave, ¿vale? Este tipo de acción, ¿vale? Es dar toques leves. Pasamos a sacudir, que es ondear o voltear, ¿vale? Dar vueltas o tirar, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con tirar de hacia afuera hacia mí, ¿de acuerdo? Presionar es justo lo contrario, es desde dentro hacia afuera, desde mí, desde mi espacio hacia el afuera. Tiene que ver con cortar, con aplastar, con apretar, ¿vale? Esa acción que tiene que ver. Después la siguiente es torcer, que tiene que ver con el arrancar, con tirar, con estirar, ¿no? Esta acción, no sé si me veis, pero es como... luego está la de deslizar, que ahí cambia también la calidad, que es algo mucho más suave, pero también se puede untar de una forma fuerte o se puede untar de una forma débil, ¿vale? O entre ellas, ya eso ya sería el aspecto de estudio, ¿no? Cómo se hace la acción para poder entender a la persona. Y por último estaría flotar, que es revolver, esparcir, acariciar, ¿no? Esta acción que es como desde algo donde apenas hay un movimiento de las articulaciones, ¿no? Es como una suavidad. Estas 8 acciones permiten analizar secuencia a secuencia para ver de una forma clara las cualidades del movimiento del individuo. Muchas veces esto nos da una claridad de cómo es la actitud de esta persona desde su movimiento, ¿vale? Y ya tendríamos como un punto de partida para empezar a trabajar con él o con ella. Y por último estaría el flujo, que el flujo es lo que inicia la acción. O sea, si no hay flujo, no hay acción. Y está en relación con las emociones, con la respiración, que la respiración viene dada por las emociones, y el control de las diferentes partes del cuerpo, ¿vale? Entonces, podemos poner el flujo en la parte de las extremidades, que entonces sería un flujo conducido, y el tronco sería terso, o sea, es lo que tiene que ver todo con este manejo. Lo que nos da un flujo conducido es que en cualquier momento lo podemos parar, ¿vale? Entonces tenemos mucho más control del movimiento. En cambio, el flujo libre es el que nace del tronco. Ya podemos observar qué conexión tiene la persona con el tronco o con las extremidades, y de ahí podemos ver también qué tipo de calidad del movimiento, por tanto también nos acerca un poco a su cuerpo, ¿no? a su movimiento y a todo lo que le pase internamente, claro.
¿De acuerdo? Entonces, ya para terminar, libre tiene que ver con el tronco, lo que nace en el tronco y se extiende a las extremidades, y el conducido nace en las extremidades y el tronco está terso. ¿Vale? Vale, y aspectos, esto repito, son unos aspectos como muy amplios. Resaltar dos cosas, que para hacer una observación del movimiento, un análisis del movimiento, normalmente se puede recurrir a una cámara para grabar la sesión, siempre con derecho, con permiso, ¿vale? Pero bueno, ese sería otro tema, pero que sepáis que se nace para que durante la sesión de danza terapia podamos estar no solamente analizando, sino también pudiendo impartir la sesión. ¿Vale? Y después, una vez que se termina la sesión, se ve, se observa, se analiza y se hace esta tabla, ¿no? Donde se gradúan o se miden determinadas dimensiones, ¿vale? De la observación. Existen 5 grandes observaciones según la VAN. El primero es la dimensión cuerpo, que ahí nos hacemos varias preguntas. También un momento antes de comenzar o de terminar con las 5 es que este tipo de análisis es adaptado a cualquier comunidad, a cualquier colectivo, a cualquier persona por sus características, ¿vale? Entonces no es que haya uno estándar, se puede ir modulando un poco, pero estos serían como los 5 elementos a tener en cuenta. Entonces, dimensión cuerpo. El cuerpo tiene que ver con, hay tres posibilidades, que sería o cóncavo, si los hombros están y cabeza están ligeramente hacia adelante. Podéis hacer un pequeño ejercicio que es observaros ahora mismo hacia dónde tenéis los hombros, si son como más hacia adelante o son más hacia detrás, ¿vale? Convexo, ¿vale? O si por otro lado está la posibilidad de asimetría, bien a la derecha o bien a la izquierda, ¿vale? Entonces, la columna hay una desimetría. Observar también el enraizamiento que se tiene, tanto en pies, que es como el fundamental, como en manos también, ¿de acuerdo? Y el equilibrio, si el equilibrio se pierde hacia un lado o se pierde hacia el derecho o al izquierdo, o al inferior o al superior, ¿vale? El segundo punto sería dimensión espacio, que son los puntos por los que hemos pasado anteriormente. Y por último estaría la quinesfera dentro de la dimensión espacio, que sería si hace uso de una quinesfera grande y ampliada o sin embargo su quinesfera es pequeña. Eso lo podemos ver por la expresividad de sus brazos, de su tronco, de su cabeza, de su cuello, podemos observarlo. Y después los planos, cómo los utiliza, ¿vale? Y se utiliza más unos que otros, se utiliza más el plano horizontal o el vertical o el sagital, o cómo hace uso de los tres en concreto. Pasamos a la dimensión dinámica, que es cómo es el flujo, el espacio, el peso y el tiempo. En el flujo, si es libre o conducido, si hay que irle dando inputs, ¿vale? O deja fluir libremente el cuerpo. Si en el espacio sus direcciones son directas, ¿vale? O, sin embargo, va encontrando como esa curvatura, ¿no? en el desplazamiento. O puede ser estático también, ¿vale? El peso también es otro de los puntos, si es ligero o si es firme. ¿Cómo es su peso? Hay ¿es un peso denso o es un peso ligero? ¿Vale? Es una energía que se va hacia abajo o en cambio es como la energía te sube hacia arriba, ¿no? Muchas veces esto puede modular también, o sea, pero hay como una visión general del ser humano y puede haber momentos puntuales donde tu peso es más ligero o tu peso es más firme, ¿vale? En todos, ¿eh? En todas las dimensiones dinámicas puede ir variando, porque por suerte es modular. Y por último, el tiempo, que puede ser sostenido o puede ser súbito. ¿De acuerdo? El punto número 4 son dimensiones relacionales. En relación terapeuta y el participante. Si hay contacto visual, si hay contacto físico, si lo inicia él,
si él lo sostiene o si lo esconde, o si es capaz de conectar la mirada hacia la afuera, o si va hacia el suelo, o si va, la gira, o se intromete, cómo es su actitud en el área, en la dimensión dinámica, relacional. Y por último, la dimensión acción, que esta es la que tiene que ver con las 8 acciones del movimiento que hemos nombrado anteriormente: presionar, retorcer, dar latigazos, hendir, ¿vale? Estas 5, ¿vale? Estos 5 puntos importantes a la hora de hacer un análisis del movimiento van siempre englobados dentro de una comunicación no verbal, que es igual de importante, porque aunque usamos lo verbal, expresamos, tanto al inicio como al final de una sesión, lo verbal está presente, pero ponemos mucha atención a lo no verbal. Por ejemplo, como puntos importantes desde el análisis. Inicia conductas hacia los demás o, sin embargo, le cuesta. Esto es interesante, que dentro de un análisis del movimiento se puede y se debe hacer una valoración de inicio de cómo está el cuerpo o la persona en el inicio, y se puede hacer una mitad y una final, pero la del inicio y la del final son las más importantes porque es donde se puede ver la evolución de la persona. Entonces, de entrada, se puede valorar del 1 al 5, del 1 al 10 o como se quiera, pero inicia conductas hacia los demás, acepta propuestas en la interacción, si toma la iniciativa, si hay una actitud de liderazgo. Todo esto siempre puede ser lo contrario. En nuestra terapia se utiliza mucho lo contrario, ¿vale? Jugamos con los opuestos. Proximidad, tanto con el grupo como con el terapeuta o el que lleva la sesión. Muestra afecto por los demás, marca límites, sigue instrucciones, comparte los materiales. Esto, como es aplicado a diferentes, comparte los materiales, quizás puede sonar como a un público como más infantil, pero no, ¿eh? O sea, a veces nos surge y en el juego, como decía Winnicott, sale nuestra verdadera persona. Entonces, esto también es importante que podamos tener en cuenta, todos estos puntos, que es de lo que no se habla, pero se ve. Y por último, me gustaría hacer unas pequeñas pinceladas con un concepto que en danza, movimiento y terapia se utiliza mucho, que es el embodiment. Yo he resaltado 6 puntos que para mí es como lo que hace entender cómo interfiere el embodiment en el cuerpo. Es una nueva manera de comprender la inteligencia humana, ¿no? Que hasta el momento, ya hemos dicho al inicio, ¿no? Como que estaba todo muy centrado como en la inteligencia, en el cerebro o en lo cognitivo, ¿no? Pero lo que defiende el embodiment es que comprender, pensar, experimentar está en interacción con el cuerpo y en su conjunto. No se puede limitar solamente al cerebro, porque para pensar ya estamos utilizando el cuerpo. Según el concepto de embodiment, el cerebro no puede operar de modo inteligente sin que el humano esté embebido, que sería como la traducción al español, o encarnado, ¿vale? Suena un poco extraño la traducción, por eso que yo me sigo quedando con el embodiment, que es con lo que resueno realmente. Y entonces lo que permite el punto número 4 es advertir la influencia, que a veces es muy sutil o puede ser muy evidente, que es lo que hace la posición corporal respecto al pensamiento. Si adoptamos una posición de así, ¿vale? O sea, como hacia adentro, pensativa, es muy difícil que podamos tener un pensamiento positivo, ¿vale? ¿Cómo cambiar esa posición, ¿vale? Hacernos o nos advierte el cuerpo de que esa posición nos está dando determinada emoción o pensamiento. Y de forma contraria también, y viceversa. O sea, no es que solamente el cuerpo advierta, también si cambio el pensamiento, cambio el cuerpo, y si cambio el cuerpo, cambio el pensamiento, ¿vale? Es un poco esta doble, continua reciprocidad, ¿no? O sea, como que uno alimenta a la otra. Y la sabiduría corporal, que es la capaz de decidir por sí sola y está en constante relación con el entorno
retroalimentándose, que es lo que acabo un poco de comentar. Y por último, emoción, sentimiento y cognición son indisolubles de la expresión corporal y del cuerpo. Por tanto la emoción como lo cognitivo siempre están en contacto y en comunicación con la expresión corporal y con el cuerpo. No podemos separarlo. Cuando se separan es cuando vienen otro tipo de problemas, ¿no? Entonces, la armonía entre estos conceptos es lo que crea el concepto de embodiment. Y vamos a pasar ahora a la parte práctica, si os parece bien. No os veo las pantallas, no las tenéis activadas, pero confío que vamos a buscar un sitio cómodo, ¿vale? Yo ya voy a dejar de compartir la pantalla, ¿vale? Vale, entonces, primero de todo, vamos a hacer como una pequeña introducción de todos estos conceptos que hemos estado, de todos no, de algunos de los conceptos que hemos estado nombrando durante la sesión. Entonces, os voy a invitar a que si estáis en un lugar cómodo, es fantástico. Si estáis sentados en una silla donde preferiblemente no haya respaldo, mejor. Si hay respaldo, no me apoyo, ¿vale? Y coloco los isquiones, me puedo ayudar con las manos a colocarme en los glúteos para que los isquiones estén bien clavados, bien apoyados en la base de la silla, ¿vale? Y para entrar un poquito y poder justamente hacer como el trabajo de embodiment, que es bajar todos estos pensamientos y conceptos que hemos estado asimilando durante el inicio de la clase, vamos a hacer 5 respiraciones profundas. Con ojos cerrados, pido tener los ojos cerrados, justamente para que podamos conectar con nuestra parte interna, con el área interno, el que tiene que ver con las emociones. Y llevo el aire al vientre y al bajo vientre. Observo que mis hombros estén colocados. Dejo los labios ligeramente caer. Dejo también la lengua que descanse, no la tengo en tensión. Y cuando exhalo, ¿vale? Cuando exhalo voy a hacerlo en forma de una O con mi lengua, con mi boca, con mis labios. Inspiro. Ok, bien. Como no tenemos el espacio y no puedo veros vuestros cuerpos, voy a proponeros que trabajéis vamos a trabajar con un foco, que es el foco de nuestras manos, ¿vale? Las manos, pensad que es uno de los elementos que más ayudan en la expresión y la comunicación del ser humano. Continuamente nos estamos expresando con las manos y no le damos mucha importancia. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar con un pequeño movimiento, así, como frotar, frotar. Vamos a dejar que la respiración nos vaya acompañando, ¿vale? Y vamos a poner las manos una contra la otra, ¿vale? Y vamos a hacer fuerza. Vamos a trabajar un poco del grounding, ¿vale? Que es de anclar, de sentir la fuerza, en este caso de mis manos, de mis brazos, que llega el movimiento hasta posiblemente omóplatos. Y descensamos. Volvemos a presionar.
y descensamos. Volvemos a presionar y descensamos. Vale. Y vamos a ahora abrir fuertemente las manos y cerrarlas. Abrimos y cerramos. Vamos a concentrarnos en las sensaciones. Para eso os pido que, aunque yo tenga los ojos abiertos, vosotros los tengáis cerrados para poder ir observando qué ocurre en vuestras manos. Y cerramos. Vale, vamos a levantar las manos hacia arriba. ¿Vale? Y como si quisiéramos tocar el suelo. Subimos uno y el otro. Uno y el otro. Y vamos a frotar brazos. Ok. Y ahora vamos a volver a conexión con nuestras manos. Y ahora sí, os voy a pedir, va a acompañarnos una música, pero vamos a poner atención a las sensaciones que nos produce el tacto con nuestra piel. Bien, me da curiosidad cómo lo habéis podido hacer desde todos los puntos, no solo de España. Sé que hay gente en Venezuela, en Chile y en México conectados, que doy las gracias por coordinar los horarios de unos sitios y de otros, pero estaban muy interesados en conocer un poco más o conocer simplemente cómo influye la danza y el movimiento en la terapia, ¿no? En el conocer al ser humano a través del movimiento. Desde Colombia, gracias, también, perdona, encantada, bienvenidísima. Bien, si tenéis preguntas, de Nicaragua, de Panamá, gracias, qué bien, qué ilusión. Guatemala, gracias. Si tenéis preguntas, cualquier cosa, dudas, información, bueno, información ya escribís a ISEP, pero o simplemente si queréis compartir como me encanta el ejercicio, saludos desde Honduras, México. Si queréis compartir alguna sensación que haya aparecido. Ajá, gracias. Desde Italia. Abrimos el espacio a preguntas, a dudas. Ajá, mira, perdón. Vale, gracias por el espectador, por decir. A ver, leo en voz alta, aunque igual ya lo estáis leyendo, pero un compañero dice qué beneficios se consiguen con la danzaterapia. En función de lo que se desee conseguir, imagino que se practicarán unos u otros, efectivamente. La danzaterapia sería un ejercicio de meditación dinámica. ¿Hay algún efecto destacable para el cerebro por la práctica de la danzaterapia? Bueno, te respondo uno a uno. Beneficios desde los objetivos que tú te pones para conseguir con determinado colectivo o comunidad, esos son los que tú puedes ir, desde luego que la conexión con el cuerpo y sobre todo en la tríada, ¿no? Digamos, cuerpo, emoción y mente, que puedan ir hacia un mismo lugar, ¿no? En función de, de los objetivos que se quieran ir, se tienen que ir diseñando el taller o bien el formato de la propuesta hacia unos lugares o hacia otros, ¿no? O sea, para eso hay que hacer un estudio del colectivo con el que se desee trabajar y a partir de ahí, ¿cuáles son los objetivos
teniendo como previamente una reunión con el centro, con el grupo que se desee trabajar, o simplemente proponer cuáles desde tu punto de vista son los beneficios que quieres ir consiguiendo y los objetivos, ¿vale? No lo sé si, bueno, meditación dinámica puede ser, no sé si, porque hay tantas formas de llamarlo y hay tantas denominaciones dentro de la danzaterapia. La última fue como añadir el movimiento terapia, ¿no? Entonces, como son prácticas relativamente nuevas, van evolucionando, o sea, surgen como muchos, hay mucha evolución. Con respecto tanto a conceptos como a la metodología que se va implantando, ¿no? Como nuevas visiones, nuevos modos de verlo, ¿no? Y si hay algún efecto destacable para el cerebro por la práctica de la danzaterapia. Hay muchísimos estudios, dependiendo del colectivo con el que quieras trabajar, se consiguen muchos cambios con comunidades de bulimia y de anorexia. Bueno, se han ganado muchísimos, ¿no? Porque consigues llegar al cerebro. Lo que hablábamos del concepto de embodiment, creo que va un poco en esa dinámica, ¿no? O sea, como el cerebro cambia porque el cuerpo está cambiando, ¿no? Porque lo estás poniendo en proceso de cambio, en proceso de conciencia del mensaje que emitías previamente y del cambio hacia el que lo vas llevando. Y obviamente eso siempre tiene que pasar por el cerebro, eso es así. Irene pregunta, ¿cómo puntúas un ejercicio? Pues más que cómo puntúo, es en la gráfica que he puesto anteriormente sobre como los factores a tener en cuenta, puedes puntuar del 1 al 5. Por ejemplo, o sea, a mí me gusta o del -2 al +2 también, ¿no? Porque depende si es un colectivo, por ejemplo, de educación especial, ¿no? O de integración, las cualidades que tienen a veces son nulas, o sea, no pueden moverse, no pueden hablar, no se pueden comunicar, entonces estarían en un -2. Ya con que hayan ganado un 1, un -1 o estén en algo intermedio, ya hay una evolución. Entonces, dependería muchísimo cómo y con qué población estás para puntuar de una forma o de otra. Rogelia. En caso de terapia con personas adultas mayores, ¿será necesario cerrar los ojos? Yo el tema de cerrar los ojos siempre lo hago porque normalmente el sentido que más predomina es la vista y continuamente desde que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir tenemos los ojos abiertos. Entonces estamos llenos de estímulos, cámaras, móviles, continuamente estamos hacia el afuera. Entonces cerrar los ojos para mí es un punto de inicio. Normalmente depende de la duración del curso o del taller, pero siempre el inicio. Si es una clase puntual, como por ejemplo ha podido ser ahora, por lo menos los primeros minutos. Si es en una formación larga y tenemos, porque luego también otro de los factores que invito a cerrar los ojos es por el tema de la vergüenza. Cuando nos vemos juzgados por la mirada del otro, nuestro movimiento ya no es libre, está condicionado por la mirada del otro, entonces me inhibo. En el momento que tengo los ojos cerrados, estoy yo conmigo misma, entonces no tengo de qué esconderme y conecto mucho más fácilmente con mi libertad de movimiento. Con personas mayores, pues tú tienes que valorar un poco cómo son, si son como un grupo que son receptivos, que están en la escucha, quizás no hace falta, porque ya no, porque no tienen vergüenza, ¿no? O no se sienten como tan juzgados por los otros. Pero si están mucho en la risa, que la risa suele ser un mecanismo de vergüenza, un mecanismo de defensa, ¿no? De cómo, bueno, es una resistencia para entrar en conexión con el cuerpo, ¿no? Pues entonces, evidentemente, pues les invitamos igual un ratito o vamos viendo cómo poco a poco, pero los cambios, desde mi experiencia, son increíbles. Como después de unas cuantas sesiones con un trabajo con ojos cerrados, los van abriendo colocados. Su cuerpo está colocado ya.
si lo abren, si tienen los ojos abiertos todo el tiempo, normalmente se les va, empiezan a hacerlo más desde la forma que desde el fondo. Susana, ¿qué métodos puedo usar si las personas no se abren a esta experiencia por miedos o inseguridades en la expresión corporal? Bueno, pues es que justamente uno de los métodos, primero de todo, es ojos cerrados. Otro de las cosas que siempre hay que como que, bueno, advertir o crear es un espacio de confianza. Yo cuando empiezo con un grupo nuevo en el que no conozco, siempre me gusta hablar como del código de confidencialidad, ¿no? En ese código se dice que nadie nos vamos a reír de nadie, que aquí es un espacio donde venimos como abrirnos, a conocernos, donde nadie hace mejor que otra cosa, ¿no? Entonces, como de alguna forma les estamos colocando desde un lugar de igual a igual, donde todo el mundo tiene algo que aportar, pero nadie más que otro. Y luego también otra cosa puede ser si tú puedes identificar, que era uno de los puntos que hablábamos, ¿no? Si hay un líder y ese líder es el que más inseguridad está creando, pues quizás también puedes comentarlo con él o hacer como pequeñas intervenciones individuales con cada uno, como para preguntarle qué es lo que necesitan, ¿no? O también entendiendo un poco su movimiento, pedirle o reforzarle el movimiento donde tú veas que se sienta más seguro y desde ahí empezar a trabajar, porque a veces si vamos a uno muy opuesto, si alguien tiene una energía como muy suave, pedirle directamente que pegue un puño igual puede ser como un poco intimidante, pero por eso tenemos que entender o podernos aproximar cuál es la energía o el movimiento en el que más cómodo esté y empezar a movernos desde ahí para ir creando como conexiones de confianza. Zulay, para los que estamos cursando arte terapia en ISEP en este momento, vamos a tener la opción de hacer la especialización en danzaterapia. Bueno, esto, Zulay, es una pregunta. Bueno, creo que este tema sí que se tendría que preguntarlo a ISEP, porque es una de las cosas que estamos valorando. Entonces, puede ser un sí, pero vamos, en los próximos días o en las próximas semanas podemos ir hablando de esta posibilidad. Preguntan también por aquí, ¿qué tipo de música recomienda? Pues Marta, depende del tipo de dinámica que quieras y del tipo de energía o de calidad del movimiento que quieras fortalecer o trabajar. Si quieres música, o sea, si quieres levantar un tipo de energía fuerte, trabajar como direcciones más directas, ¿no? Pues quizás es una música que rítmicamente esté como mucho más marcada. Si quieres trabajar más desde un lugar más íntimo, pues músicas más que tengan que ver con la melodía más que con el ritmo. Sí, dependiendo también si quieres trabajar temas como más etéreos o más concretos, también puedes poner con personas con gente grande, con gente grande, muchas veces funciona muy bien poner músicas que para ellos les sea comunicativo, que les haga conexión, ¿no? Igual músicas de su época, donde lo emocional pueda aflorar mucho mejor. Y si estamos con jóvenes, pues también hacerle guiños, ¿no? Claro, porque muchas veces nos podemos tener mucho prejuicio con determinadas músicas de jóvenes, pero en realidad es con la que ellos conectan. Entonces, sin caer digamos, como en solamente sus gustos, ir haciendo como pequeños guiños para irlos trayendo a nuestro espacio y poder entonces entrar en tipos de música que nosotros, que sea nuestro objetivo, ¿no? con la propuesta. Marisol, no sé si me he pasado alguna anteriormente, pero dice, profe, ¿qué número de sesiones son las recomendadas para tener un buen resultado? ¿Y qué debe ser semanal? Bueno, para mí, yo soy partidaria de que deben ser semanales, pero depende del tiempo. El tiempo sobre todo depende de la organización o del espacio donde estés y de la receptividad del grupo. Muchas veces es mejor poner
poner un número de sesiones, pero advertir que se puede ampliar dependiendo de la demanda del grupo. Porque muchas veces nos ponemos objetivos muy grandes y por lo que sea la clase no va como es y nos sentimos como en fracaso, como, ay, no he hecho lo que... Entonces, para no conectar con eso, porque no es fracaso, es simplemente un tanteo, puedes empezar con unas sesiones, con unos objetivos que no sean muy grandes, puedes empezar 4 sesiones o 8 sesiones, o sea, un número cerrado, y con unos objetivos, pero que sean acordes a esas 8 sesiones. No ponernos objetivos muy grandes, que luego venga también el fracaso por parte del terapeuta, por parte de los alumnos, por parte del centro, de la institución. Entonces, siempre tiene que ir todo acorde, objetivos con número de sesiones y de objetivos que quieras trabajar, ¿no? Vale. De nada, Marisol. A ver si... Vale. Quisiera saber en qué problemática psicológica esta acción se puede aplicar. A ver, ¿cómo te llamas? Perdón. Romina. Romina, las aplicaciones pueden ser individual o grupal. Depende de los objetivos. Pueden ser sesiones aplicadas a diferentes trastornos, pues desde la alimentación o con trastornos incluso del sueño. Se puede trabajar con sueños también, el movimiento. En realidad se puede aplicar a muchos colectivos, por no decir la mayoría, siempre teniendo con embarazadas, ¿no? O sea, con duelo perinatal. Tengo una compañera, no sé si estará por ahí, pero trabaja con duelo también. Entonces, la apertura es máxima. Las aplicaciones pueden ser a nivel individual, grupal o en dúo también. Claro, lo único que si se hace ambas, tienes que hacer como un abordaje grupal donde los objetivos sean grupales y luego hacer una especificación de cada individuo a nivel individual, propiamente dicho. Hay muchas preguntas antes. Ay, gracias. A ver. Me subo para arriba. Pues no las veo. ¿Me las podéis reenviar? Ah. ¿Alguien, por favor, me podéis decir qué preguntas me he pasado? A ver. Muchas gracias. Ay, vale. Como en caso de terapia. Si me podéis como poner abajo, porque no veo qué preguntas son las que no estoy viendo, las que me estoy pasando por alto. Vale. Vale. Ok, perfecto, gracias. Genial. Vale, pues si tenéis alguna otra pregunta, estaré encantada de responderla. Si tenéis también alguna otra pregunta de temas ya de información de ISEP, le preguntáis a ellos. Mira, aquí tengo alguna otra más. Vale. De nada, Dora. Pues si no tenéis ninguna pregunta. Ajá, vale. Sí, siempre van saliendo. En las sesiones de danzaterapia se da espacio a la expresión verbal con el grupo. Sí, por supuesto. Una estructura de danzaterapia es el inicio, que es un poco chequeo, el check-in, ¿no? de cómo está el grupo. Nos reunimos en círculo y ahí se puede verbalizar. Podemos hacer bien
cualquier dinámica que sea como de entender cómo estamos, o podemos hacerlo verbal o corporalmente como estamos, pero sí, se utiliza, ¿no? No es que esté vetado. Y al final del grupo también, al final en el checkout también verbalizamos cómo vamos, qué ha acontecido, qué me llevo, qué hay nuevo, ¿no? en mí, qué ha aparecido nuevo. Y tengo otra pregunta aquí de Mari Carmen. A ver, perdón. ¿Qué indica? Los bostezos, ¿qué es Icaria? El movimiento, al iniciar, ¿no? Creo que dices. Eso es muy común, Mari Carmen. Eso es que el cuerpo lo estás poniendo en actitud de escucha. Normalmente el cuerpo lo tenemos muy en tensión, por tanto no le estamos dando el espacio de distensión. Cuando nos vamos a la cama, ¿no? Cuando nos entra sueño es porque el cuerpo está cansado. En este caso no es cansado, se le está dando el espacio al descanso. Entonces, yo invito siempre, cuando viene el bostezo, no censurarlo, darle el espacio y que salga, porque una vez que sale, le estamos pasando a otro nivel al cuerpo, le estamos permitiendo movernos desde un lugar conectado. No sé si respondo. Las personas, por lo menos acá en Colombia, suelen ser muy reprimidas para danzar. ¿Puede hacer algo para invitarlas al movimiento? Bueno, hay una cosa que está clara, Ricardo, que es el concepto de danza. En general, si se está muy alejado, puede intimidar, pero porque justamente es una visión desde la técnica, desde la perfección, desde un no equivocarse, no dar el espacio al error, ¿no? Entonces es como algo tiene que salir perfecto porque está preparado para un resultado final. En danzaterapia no es el resultado final, es el proceso, es lo que cuenta, ¿vale? Luego podemos crear y sí que hay un resultado y se aprecia y se valora, pero lo que nos llevamos es todo lo que pasa durante. Invitarlas, pues mira, puede ser, pues quizás no llamarle danza, quizás empezar desde el movimiento, quizás llamarle expresión corporal, no sé, a veces los títulos pueden invitar o pueden echarte para atrás, ¿no? Hay que ir buscando un poco y seguro que al final encuentras un público y en el momento que se rompa esta cohibición, ¿no? Empiezan a entrar más, pero cuesta, entiendo, el concepto. Mil gracias, ha sido fascinante, gracias Soraya, entiendo. A ver, que no me quiero pasar ninguna pregunta. De nada. Vale, pues estamos en la hora. Ha sido un placer teneros, me encantaría haberos visto vuestras caras, pero bueno, estamos en contacto y ha sido un placer poder llegar a tantos puntos de la geografía mundial. De verdad que me siento muy encantada y agradecida a ISEP que haya podido dar como esta oportunidad para conocer un poquito más del movimiento y de la danza aplicada a lo terapéutico. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, entrevistas con expertos, masterclasses, sesiones clínicas, vida estudiantil, eventos y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Además, ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP, muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag #ExperienciaISEP. Así podremos compartir el contenido con el resto. Recuerda, juntos hacemos ISEP.